marketing en Angel Ventures en México, junto con Vale García. Como saben, cada viernes tenemos estas breves sesiones de 30 minutos donde platicamos de manera relajada y transparente con emprendedores y startups de aquí de Latinoamérica que han levantado capital acerca de su experiencia y sus recomendaciones al hacerlo. Hoy estamos con Valeria García, también de mi equipo en Angel Ventures, y como invitadas tenemos a Sofía Sada y a Lizzie Giacoman, fundadoras de Vinco, quienes nos van a platicar un poco acerca de los desafíos y oportunidades en la industria EdTech. Así que bienvenidas y empecemos. Muchas gracias, María, por la introducción. Hola, yo soy Valeria García y estoy en el equipo de Marketing y Comunicación en Angel Ventures. Bienvenidos a todos a este espacio. Sofía y Lizzie, qué gusto tenerlas hoy con nosotros. Les recordamos que si van teniendo alguna pregunta durante la plática, pidan el micrófono y al final les responderemos. Pero bueno, empezamos. Como primera pregunta empiezo con Sofía. Cuéntanos, Sofía, ¿cómo nace Vinco y qué soluciones ofrece en la industria EdTech? Claro, muchas gracias, María. Sí, pues Vinco básicamente ayuda a las empresas a ofrecer educación como prestación laboral. Conecta a la base operativa de empresas con oportunidades educativas para que terminen sus estudios, ya sea desde preparatoria, carrera o hasta aprender un idioma o habilidad. Y así las mismas empresas ganan usando educación como una herramienta para mejorar su retención, productividad y hasta lealtad de marca. Y pues digo, Vinco oficialmente empezó en diciembre del 2020, entre Miriam y yo. Miriam ahorita no está en la llamada, precisamente para ayudar a las empresas y a sus colaboradores conectar con más oportunidades educativas en línea enfocadas precisamente en el adulto trabajador. Buenísimo, Sofía, gracias. Pasándonos contigo, Lizzie, platícanos cómo ha evolucionado la industria EdTech, ¿no? Para muchos de los que están conectados igual y no entienden de dónde nace o qué evolución ha tenido esta industria, y sobre todo creo que ha tenido un cambio importante en estos tiempos de la pandemia. También platícanos un poquito, aparte de la evolución que ha tenido, ¿qué tanto se ha habido afectada esta industria o beneficiada por esta pandemia? Sí, claro. O sea, justamente nosotros, por el beneficio que le hemos visto más bien de la pandemia a la industria, fue la razón por la cual tomamos el salto para fundar Vinco, pues a media pandemia, ¿no? Y la verdad es que dentro de esas mismas tendencias, digo, lo primero que vimos fue especialmente con los socios educativos. A raíz de la pandemia, digo, ya muchos venían creciendo, pero muchos socios educativos, especialmente con programas en línea de mejor calidad, mejor contenido, mucho más accesibles para el adulto trabajador, empiezan a salir más y más y con mucho crecimiento. Y segundo, la misma base operativa con la que nosotros normalmente trabajamos, creo que tanto a nosotros como a las mismas empresas nos ha sorprendido la adopción que ha habido por temas tecnológicos, ¿no? Y especialmente por estas oportunidades de educación en línea. Creo que nosotros hemos hecho diferentes encuestas con miles de empleados en donde hemos visto que ya por encima del 90% de los colaboradores tienen acceso a Internet, y arriba del 85% nos han confirmado que tienen acceso ya sea a una tablet o una computadora para poder tomar sus clases. Y por último, pues el tercer jugador con el que nosotros trabajamos son las empresas, y justamente al ver ese impacto que pues, la pandemia tiene con todo este tema tecnológico, la verdad es que vemos que las empresas pues se tuvieron que adaptar e invertir mucho más en tecnologías y por ende también más en el talento para retenerlo y capacitarlo. Perfecto, muchísimas gracias, Liz. Y bueno, siguiendo la línea de esta pregunta, voy con Sofía. Sofía, ¿afectó la pandemia en su modelo de negocio de Vinco? ¿Tuvieron algunos cambios o ajustes o cambios en los procesos de levantamiento de capital? Claro, gracias, Vale. Bueno, pues como mencionábamos Liz y yo anteriormente, Vinco precisamente nació en la pandemia al ver que por un lado estaba este boom de programas en línea cada vez más accesibles,
para el adulto trabajador, pero más importante, esa necesidad de sumar a todos, especialmente a la base operativa, esta ola de lifelong learning, ya que pues sí son el motor de nuestra economía, ¿no? Entonces, para nosotros es muy fácil en realidad que si queremos aprender alguna habilidad, sabemos precisamente dónde y qué buscar. Y pues queremos asegurarnos de que la base operativa tenga estas mismas oportunidades de aprendizaje también, que si hoy ya sea es preparatoria o carrera, de ahí pueden continuar con algún certificado o habilidad nueva o idioma. La verdad es que son los trabajos con mayor riesgo a automatizarse en los siguientes años, así que es importante asegurarnos de que sean parte de esta misma ola de lifelong learning para que no siga aumentando esta gran brecha de habilidades que pues desafortunadamente existe en México y Latam. Gracias, Sofía. Y hablando del tema del levantamiento de capital, para nuestros oyentes, justo Vinco está cerrando ya una ronda de $2 millones para seguir expandiéndose en México y en Latinoamérica. Cuéntenos un poquito más sobre esto, y siempre los emprendedores tienen estas dudas, ¿no? Necesitan estas recomendaciones y claves a la hora de levantar capital. No sé si Lizzy nos puedas compartir alguna experiencia que han tenido o pues algunas claves que les puedan servir a emprendedores que nos anden escuchando por aquí. Claro, buenísimo. Y nos encanta que Angel Ventures también nos acompañe en este camino de seguir transformando la educación en la región. Sí, yo creo que en el tema de levantar capital, pues la verdad es que hemos aprendido muchísimas cosas en este proceso. A mí, yo creo que uno de los mejores consejos que he recibido fue justamente de otro fundador, que me decía: tú ve cada llamada con cada inversionista como una oportunidad para conocer a más personas interesantes. Y, muchas personas que han creado cosas increíbles o que han tenido pláticas también con otros fundadores que han hecho otras cosas más increíbles. Y para mí fue un mindshift muy clave, que pasó de ser como ese proceso abrumador que puede ser el fundraising a disfrutar cada conversación. Al final el verlo como disfrutar el proceso, verlo como una oportunidad de platicarle a alguien sobre algo que te apasiona y también escuchar de su experiencia. Y una anécdota clave es que, la verdad sí nos sentimos muy afortunados que en este proceso hemos tenido la oportunidad de conocer a muchas personas increíbles. Por ejemplo, una de nuestras inversionistas ángeles, ella es Beth Axelrod. Ella inventó el término de War for Talent, que ese término de War for Talent lo usamos nosotros en cada pitch con inversionistas, cada pitch con empresas, y platicar con la persona que inventó como el término y todo, inició toda esa revolución de que las empresas entendieran que existe esta guerra de talento. Y la llamada con ella fue con su esposo y con sus hijos, y estaba muy padre porque justamente la familia se junta, platica con fundadores y entre familia deciden en quién invertir, ¿no? Y entonces obviamente se me hizo padrísimo que estuviera toda la familia, y claro que yo misma regresé con la mía a platicarles. Pero dentro de eso, en cosas más como del proceso, creo que algo que hemos aprendido mucho es dividir más las responsabilidades del equipo, especialmente dentro del founding team. Yo creo que yo disfruto mucho la dinámica que llevamos tanto Sofía, Miriam y yo, y quería que los inversionistas lo vieran, pero operativamente no nos daba, también porque fundraising toma su tiempo. Entonces justamente en esta última ronda decidimos más como Sofía y Miriam se encargaban casi 100% en la operación, y yo llevaba más todo el tema de fundraising. Y el último otro consejo que daría es, la verdad es que en este mundo de emprendedores lo más padre es estar platicando también constantemente con otros fundadores. Creo que es el network más fuerte que puedes llegar a tener, porque al final es muy padre ver cómo nos vamos ayudando los unos a los otros, tanto con intros o con diferentes temas de retroalimentación, de cómo crecer más y mejor el negocio.
Buenísimo, Lizy, suena súper interesante. Y hablando de estas recomendaciones a la hora de levantar capital, algo súper importante es el pitch, ¿no? Algunas recomendaciones o algunos básicos que dirías a la hora de generar este pitch a los inversionistas que no se nos pueda ir, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Porque luego es una presentación súper extensa o puedes algo como muchísimo más breve. No sé, con su experiencia en Vinco, ¿qué les ha funcionado? Claro, creo que justamente le atinas a, bueno, cómo nosotros lo fuimos estructurando un poco más. La verdad es que arrancamos con un pitch, digamos que pues un poco más breve. Creo que yo personalmente, que venía del background de consultoría en donde pues ponían mucho detalle, fue hacer todo de manera pues muy clara y muy resumida, pero creo que lo interesante es que la conversación vas aprendiendo de las diferentes preguntas que te hacen y en ese proceso muchas de las preguntas se empiezan a repetir, ¿no? Entonces nosotros arrancamos pues digamos, con ese pitch un poco más breve, más resumido, pero fuimos agregando como esos famosos como backup slides de esas preguntas que se repetían mucho, pero la verdad es que sacando esos diferentes slides te ayudaba a contar un poquito más la historia, a presentar un poco más los números, que al final pues lo más importante en ese pitch y pues que busquen mucho los inversionistas, más allá del equipo y de la idea, es estar mostrando ese crecimiento y que ya sea con un slide o que tú te lo sepas muy bien de memoria, que tengas muy claro tus números. Gracias, Lizy. Y bueno, ahora pasando como al otro lado de la moneda, cuéntanos, Sofi, basado en tu experiencia, ¿cuáles son algunos de los fracasos o 3 fracasos que nos puedas compartir y también los desafíos a los que se han enfrentado en la industria EdTech, igual antes y después de la pandemia? Aunque, bueno, la palabra fracaso suena fuerte, pero de los fracasos nace el aprendizaje y el éxito. Claro, muchas gracias. Pues definitivamente creemos que sí hay muchos retos importantes en el mundo de EdTech, especialmente dado que es un sector bastante tradicional. Y pues el primero diría que, aunque por un lado hay un boom en el crecimiento de educación en línea, precisamente por pandemia también, y por otro lado, y por lo mismo de que es en línea, pues te pierdes de ciertas experiencias que tienes en persona, como esas conexiones con otras personas, ¿no? Pero ha sido muy interesante ver, y nosotros mismos, pues ahorita en nuestro producto estamos buscando cómo asegurar de fortalecer ese sentido de comunidad, para que los estudiantes se motiven mutuamente y que haya menos deserción como estudiantes. También la verdad es que algo clave ha sido que el coach que nosotros ofrecemos como parte de nuestros servicios a los colaboradores o estudiantes pues sí es clave para ayudarle al colaborador o estudiante a definir esas habilidades que más le interesan o más le abren oportunidades al futuro, ¿no? En el futuro. Creo que el punto 2 es que pues históricamente sabemos que las empresas han invertido más en la educación de middle management hacia arriba, ya sea como ejecutivos, porque la base operativa es muy grande y compleja y la rotación es alta, ¿no? Con Vinco pues ayudamos a que ofrecer educación a la base operativa precisamente sea mucho más sencillo y menos de un pain point para la misma empresa, ¿no? Y pues finalmente lo más importante es que los programas sean de calidad y que un título o un curso realmente te sirva en tu carrera, ¿no? Que sí les sirva a estos colaboradores, a estos estudiantes. Como parte de lo que hacemos, no es un marketplace abierto, sino que hacemos una preselección en donde sumamos solo a los mejores socios educativos y, como mencioné antes, no solo los mejores, sino los mejores enfocados para el adulto trabajador. Yo creo que esos serían como los retos, ¿no?, que nos hemos enfrentado. Gracias, Sofi. Y regresando al tema de la ronda que están levantando ahorita, cuéntenos cómo ven a Vinco en un futuro cercano y próximo. ¿A dónde van a destinar esta inversión y qué es lo que vamos a estar esperando de Vinco? Sí, pues justamente se viene una etapa padre de mucho crecimiento, pero pues dentro de eso mismo es de ir teniendo mucho mayor impacto en más personas para ayudarles a terminar sus estudios.
De las cosas claves en lo que pues se estará destinando esa ronda es principalmente en crecer el equipo. Tenemos varias funciones claves en donde nos gustaría complementar. Justamente ahora que terminamos ya el programa de Y Combinator, le estamos metiendo mucho más prioridad al tema de reclutamiento. Para los que están aquí interesados, felices de conocer mayor talento y seguir sumando más cracks al equipo. En temas de producto, ahí la verdad es que hay muchísimas cosas, muchas ideas, muchos features que queremos desarrollar. Mucho de eso nosotros como parte del servicio con las empresas es darles esa visibilidad de quién está estudiando en dónde, cómo van con sus estudios, si están avanzando de nivel. Ahorita mucho de eso en estos meses lo hemos ido automatizando lo más rápido posible, pero todavía hay mucha área de oportunidad en donde queremos crear ese portal donde la misma empresa tiene pues acceso casi en tiempo real de sus estudiantes. Y la verdad es que por último es ese crecimiento geográfico. Sí, nosotros nos hemos enfocado principalmente en México, cada vez sumando a corporativos más grandes, que es algo que nos emociona mucho, pero que esos mismos corporativos pues ya tienen operaciones no solamente en México, pero en Sudamérica, en diferentes países de Centroamérica, y que ellos mismos nos empiezan a decir, oye, bueno, pues cuando lanzamos en los otros países. Entonces, especialmente en Latinoamérica y hispanohablante, vemos un crecimiento muy, muy cercano. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias. Gracias, Lizzy. Nada más les recordamos que después de la última pregunta ya pueden pedir el micrófono si tienen alguna duda para Sofi o para Lizzy. Y justamente para cerrar, Sofi, ¿recomiendas alguna lectura, podcast o recurso que te haya ayudado con este camino construyendo tu startup? Sí, gracias. Pues la verdad es que recomendación, pues algo que ya mencionó Lizzy, que es importantísimo, apalancar el network de fundadores. Ha sido de gran ayuda, y el poder entrar a este mismo network gracias a nuestros inversionistas también, pues ha sido también importantísimo. Personalmente, como la fundadora que está pues del lado de la tecnología, he podido hablar con otros CTOs para hablar de recomendaciones, servicios nuevos, etcétera. Hemos también buscado otras recomendaciones en temas de RH, fiscales, y pues muchos más. La verdad es que es muy impresionante ver la verdadera comunidad que es del mundo de startups, y pues lo importante que es mantener este tipo de relaciones a lo largo de tu trayectoria como empresa. O sea, la verdad es que recomendación es que no lo dejaría atrás como segunda. Es muy, muy importante, y creo que eso es lo que nos ha servido muchísimo. Mil gracias, Sofi. Pues muchísimas gracias a las dos por compartir ahora sí que toda esta bola de experiencia. Vamos a empezar con las preguntas y respuestas. Creo que Arturo, ¿tienes una pregunta? Sí, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. Felicitaciones, Sofía, en realidad por todo lo que vienen haciendo con Vinco. Tengo muchas preguntas, pero voy a tratar de resumirlas en un par. Uno es, ustedes si tienen un background importante en cuanto al tema educativo, en cuanto a de saber cómo estructurar cursos y tal, eso sería uno, o cómo han conseguido ese talento en tan corto tiempo, ¿no? Porque empezaron recién en el 2020. O sea, ese aspecto educativo combinado con la tecnología, eso es uno. Y la segunda pregunta sería, ¿cómo han sido sus rondas de capital, ¿no? ¿Cuántas rondas ya van? Y bueno, para todos los emprendedores que estamos en EdTech, siempre es importante saber cuánto es que pueden compartir, ¿no? Esto es muy variable, ¿no? Uno puede dar en su primera ronda pre-seed o seed, puedes dar, no sé, 5%, 10%, y en la serie, creo que no sé si van en pre-Series A ustedes o ya van en la serie A, no sé. Nos cuentas un poquito al respecto, gracias. Dice que si quieres yo puedo empezar con la primera. Y pues finalmente creo que el tema de educación, el tema de background, pues justamente Lizzy y yo y Miriam, las tres tenemos
tenemos experiencia en el tema de educación. Lizzy, por ejemplo, ha sido profesora, yo fui maestra un tiempo. De hecho, justamente cuando Lizzy nos contactó por primera vez, yo habiendo tenido un background de tecnología, más también además estando de maestra en ese mismo momento, para mí fue haz de cuenta, la combinación perfecta, porque siempre he sido muy apasionada por la educación. Yo creo que eso también es algo que las tres tenemos en común. Y es algo que también buscamos mucho dentro del equipo, ¿no? Hemos, por ejemplo, nuestros coaches de los que estaba platicando anteriormente, todos tienen experiencia con educación, ya que van a estar pues platicando precisamente con estudiantes y ayudarles los han estado ayudando a definir este tipo de habilidades que pues en las que quieren estar involucrados, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí. Lizzy, no sé si quieres agregar algo. Sí, yo creo que dos cosas claves. O sea, uno, también nosotros nosotros no creamos contenido en sí, ayudamos a conectar más bien a los colaboradores con diferentes oportunidades educativas de programas que ya existen, y mucho de nuestra curación también es de información que nos comparten los mismos socios educativos acerca de sus programas, de sus planes de crecimiento, qué tantos estudiantes se gradúan, cuál es la expectativa de sueldo antes y después de terminar alguno de sus programas. Eso por un lado, y por otro es definitivamente ir complementando para pues hacer todo este proceso de recomendaciones de programas mucho más sofisticado, y para eso creo que nos hemos ido asesorando bastante de muchos mentores, que la verdad es que siendo el tema de educación, como que yo creo que también es un plus adicional, porque más gente tiene esa disposición por querer ayudar y generar ese impacto. Y en cuanto al tema de inversión, nosotros justamente cerramos nuestra seed round. Tuvimos un pre-seed recién cuando arrancamos, y oficialmente nos constituimos en diciembre, y entonces en enero fue nuestro pre-seed, y justamente ahorita fue ya la seed round. Ya de adicional detalles y cosas que pueda ayudar como fellow founder del mundo de EdTech, feliz de platicar, Arturo, y ayudar en lo que podamos. Gracias, Lizzy. Creo que tenemos a Edward, que tiene alguna otra pregunta. Lo máximo, solo para despedirme, chicas, felicitaciones, y yo creo que hay una enorme oportunidad en EdTech para desarrollar en América Latina. Yo tengo una startup que se llama Hero Startup. Ojalá pronto pueda comentarles. Y quizá les dejo una pregunta a los de Angel Ventures, que probablemente cómo se están animando a invertir en EdTech, porque creo que no era una de sus líneas, pero feliz de que hagan esto. Gracias. Gracias, Arturo. Claro que sí. Si quieren, pasamos con Edward para la siguiente pregunta antes de que se nos termine el tiempo. Hola María, un saludo a todos. Felicitar a Sofía y Lizzy. Y bueno, mi nombre es Edward, yo soy de Colombia. También tengo un emprendimiento en EdTech que se llama Apasionados. Y la pregunta es la siguiente: ¿ustedes cómo ven el ecosistema de colegios en México en vista de que muchos jóvenes los estamos viendo como muy desmotivados y muy desorientados, hablando en el contexto educativo? No sé si tengan alguna opinión personal al respecto. Claro, si quieres yo puedo tomar esta. Creo que ha sido un proceso de adaptación a pasar de muchos que venían estando en presencial a completamente en línea. Gran parte de nuestro enfoque sí es el adulto trabajador. Muchas veces son muchos que por mucho tiempo dejaron sus estudios y ahora están regresando. Creo que lo que hemos visto ha sido positivo pues al ser un adulto trabajador y tener que balancear muchas veces el trabajo, la familia y demás, que empiezan a salir más de estos programas, sí en línea, pero también que los mismos socios educativos están buscando la manera de cómo hacer que el programa en línea funcione mejor, ¿no? Y el hecho de que todos nos tuvimos que migrar en línea en pandemia, pues han sido más mentes pensando en qué más podemos hacer, qué otras funciones podemos incluir para que funcione, ¿no? Y entonces, dentro de esas mismas cosas, gran parte de los programas que hemos visto es como
mucho ese componente de programas asincrónicos, de oye, ciertas cosas las vas aprendiendo tú en tu tiempo, pero hay sesiones 3 veces a la semana y pues que te conectes a una para que puedas interactuar con los otros estudiantes y también hacerle preguntas al profesor, son de las cosas que hemos visto que ayudan. Nosotros, por ejemplo, como parte del producto y que estamos metiéndole ese pues fortalecer todavía ese sentido de comunidad y que, como decía Sofía antes, de que se motiven unos a los otros y en donde, si ya sabemos que es un grupo de una empresa, hacer esas sesiones y que vayan compartiendo como fotos de que ya entregué mi tarea, de que pasa el examen, cosas así, para que mutuamente se motiven y pues ir mejorando esos también porcentajes de graduación y de mayor engagement. Hay mucho por hacer, pero creo que la pandemia ha traído a que muchas mentes más piensen en cómo poder todavía hacer esto mejor. Sí, tal cual, y como mencionábamos antes, la figura del coach como punto de referencia ayuda muchísimo precisamente a pues este perfil que menciona Lizzy, que tal vez estudiaron hace mucho tiempo y ahorita puede haber un poco de desorientación, y creemos y hemos visto que ayuda bastante. La verdad es que sí es una parte clave de nuestro servicio y creemos que también ayuda muchísimo a motivar. Genial la respuesta de las dos, mil gracias. No, muchísimas gracias, Eduardo y Arturo, y mucho gusto, qué padre que también están en este mundo y siempre feliz de conectar con más founders en el mundo de tech, especialmente en la TAM. Súper, un gusto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron en este espacio, especialmente a Lizzy y a Sofía. Les agradecemos muchísimo el tiempo que se tomaron para hablar sobre esta industria que es súper interesante. Pues ahora sí que nos vemos el próximo viernes con otro tema y les mandamos un abrazo. Que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias, María y Valeria. Sí, muchas gracias. Y gracias a Angel Ventures que nos acompaña en este camino.